principalmente cognitivas. Asimismo, pues estos chicos y chicas presentan limitaciones en habilidades como el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, el aprendizaje rápido y el aprendizaje a partir de experiencias. También pueden tener dificultades en el desarrollo de las habilidades conceptuales, motrices, sociales y prácticas necesarias para desempeñarse en la vida diaria. Las causas por las cuales las personas pueden tener discapacidad intelectual, pues la primera son genéticas, anomalías cromosómicas, alumnos que conocemos muy bien con síndrome de Down, síndrome de Prader-Williams, síndrome de Willis, X frágil, síndrome del Angelman, así se llama, que son alteraciones cromosómicas y otros más, existen muchos más, ¿sí? Otra causa es durante el embarazo, debido a infecciones que pueden tener las madres, exposición a sustancias tóxicas que se consumen, desnutrición por parte de la madre y malformaciones cerebrales. Las perinatales, que es cuando nace el bebé, muy comunes son la hipoxia y hemorragias. Hipoxia referido a que no les llega el suficiente oxígeno al cerebro y eso puede causarles la discapacidad, ¿sí? Las postnatales, que tiene que ver con lesiones, accidentes, exposición a sustancias, tumores o desnutrición. ¿Han oído el síndrome del niño sacudido? Esa es una causa postnatal, ¿sí? Cuando el niño llora bastante, es bebé y lo levantan y lo sacuden fuertemente, sí puede causarle al niño una lesión cerebral. Se conoce como el síndrome del niño sacudido y eso le puede causar discapacidad intelectual o la muerte. La clasificación según el DSM-5 se considera pues la primera como leve. Esta requiere apoyo en el aprendizaje de habilidades académicas de la escuela, así como las funciones ejecutivas, de memoria y aplicación de conocimientos en la vida adulta. En relación a lo motriz, en esta clasificación leve, estos alumnos funcionan muy bien, ¿sí? Tienen un aprendizaje lento, pero no se diferencian mucho, digamos, de los niños regulares, ¿sí? En la clasificación de moderada implica retrasos notables en estas mismas habilidades académicas desde el preescolar, lo cual sí necesitan una asistencia, pero no tan marcada, y sobre todo en las actividades de la autonomía para la vida diaria, ¿sí? En esta clasificación sí podemos tener ayudas personales en el área de motriz, sí se pueden solicitar monitores o padres de familia que funcionen como monitores. En la clasificación de graves, estas habilidades presentan dificultades, conceptuales muy limitadas, dificultades para comprender el lenguaje oral y escrito, cuestiones matemáticas y requiere una ayuda y apoyo significativa para resolver problemas cotidianos, ¿sí? Aquí sí, ya con esta clasificación de discapacidad intelectual grave, pues sí necesita el chico o la chica mayores apoyos, ¿sí? Y en la profunda, pues posee habilidades visoespaciales y de asociación muy escasa, con alteraciones motoras y sensitivas, que impiden el uso funcional de objetos y la realización de actividades básicas de una manera independiente. Sí, nosotros a estos chicos los reconocemos como alumnos con discapacidad intelectual profunda, ¿sí?
y ahí sí se requiere una serie de apoyos, aparte de la maestra, monitores o sombra, para poder atender a estos chicos. Las características más comunes que presentan los chicos con discapacidad, independientemente de su nivel intelectual, pues tienen dificultad en lo que es la cognición, tienen dificultad para aprender, para resolver problemas, para comprender y para desarrollar su inteligencia. Tienen problemas psicomotoras, tienen inmadurez, problemas con su esquema corporal, dificultad en la coordinación y en el aprendizaje de movimientos finos. Su lenguaje muestra un retraso y tiene problemas de articulación y una comprensión limitada, y dificultad para formar frases coherentes en algunos casos. A veces solo nos dicen palabras sueltas. Afectivas, pues son mayormente vulnerables en la cuestión emocional, tienen baja tolerancia a la frustración y en muchos casos son impulsivos. Y también tienen otra característica que se refiere a la adaptación, tienen un retraso marcado en su autonomía para controlar los esfínteres, para la higiene personal, la alimentación y otras actividades de la vida diaria. ¿Sí? Son las características más comunes. La intervención con estos alumnos. Esta etapa muy importante, yo lo he mencionado a los compañeros anteriores. Decía la maestra Lili, observación, un aspecto importantísimo, ¿sí? Tanto ustedes, maestros de educación física, como nosotros, profesionales de educación especial, tenemos que conocer a nuestros alumnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la observación y de las actividades participantes que les pongamos, ¿sí? Partimos de un enfoque integral donde participamos varios profesionales. En este caso, cuando se trabaja en un CAM, pues está la docente de grupo, está el psicólogo, está la maestra de lenguaje, está la trabajadora social y está el maestro de educación física. Curiosamente observamos que los maestros de educación física es como cosa aparte, y nosotros pugnamos, nuestra supervisora seguido nos cuestiona en la escuela cuando hacemos trabajo colaborativo, que es una de las estrategias, ¿por qué no está incluido el maestro de educación física? ¿Sí? Porque si soy la docente de grupo, abordo lo académico. Si es la maestra de comunicación, aborda la cuestión del lenguaje. Si es el psicólogo, aborda las funciones cognitivas y socioemocionales. La trabajadora social aborda las cuestiones de integración y de hábitos. Pero, pues nos hace falta el área motriz, ¿sí? Entonces ustedes son un elemento muy importante en este equipo de trabajo. La información que ustedes puedan brindar nos da mayores elementos para proyectar un plan de trabajo para ese alumno o esos alumnos de una manera integral. No dejamos ningún área fuera, ¿sí? Les vuelvo a mencionar, la maestra Lili dice la observación, ustedes llegan y evalúan, ¿sí? Evalúan a los alumnos y ponen en práctica una evaluación que seguramente tiene que ver con el grado en que están los chicos, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de ser? ¿Qué es lo que la norma nos dice? Cuando ustedes evalúan el área motriz de esta forma, pues toman datos, porque los ponen a hacer ciertas actividades, ¿sí? Según el grado. Y entonces ustedes observan las fortalezas de estos niños
y las áreas de oportunidad, ¿sí? ¿Y de dónde vamos a partir? Precisamente de eso, de lo que el niño sí puede hacer y potenciarle sus áreas de mejora hasta donde él pueda llegar, ¿sí? Entonces, pues tenemos, después de que esa evaluación está hecha, poderla compartir con los diferentes especialistas y armar un plan entre todos para trabajar con esos niños, ¿sí? Porque si no, entonces se queda fuera esa área, ¿sí? Y entonces eso no les permite conocer de forma integral al alumno para que puedan diseñar sus estrategias, ¿sí? Porque a lo mejor este alumno con discapacidad intelectual pues no habla. ¿Cómo le voy a hacer? Ahorita ya nos dijeron muchas estrategias que son muy parecidas a las que se trabajan con los niños con discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, compañeros, tenemos que acercarnos, tenemos que vincularnos. Ojalá en educación regular también pudiera ser, ¿sí? Pero bueno, en este caso hablamos de los CAM, porque es mi experiencia, pero necesitamos vincularnos más. Ustedes son parte de la escuela, ¿sí? Somos un todo y todos tenemos que atender a esos alumnos, no por separado, ¿sí? Porque si no, pues no les damos todo el acceso, como decía hace rato el compañero Mike, ¿sí? Entonces debe de existir esa colaboración entre los diferentes profesionales. Si no lo han hecho, los invito. Ustedes son una pieza clave. Si el alumno no tiene movimiento, conoce y explora su entorno, difícilmente se va a dar un buen aprendizaje, ¿sí? ¿Ustedes en qué nos apoyan? En el trabajo con los chicos, ¿sí? En la orientación espacial, en la lateralidad, en el equilibrio, en la cuestión emocional, en la cuestión de socialización, porque hacen actividades de juegos, ¿sí? Entonces, todo eso compone a un chico. Y entonces, entre todos, podemos darle una mejor calidad educativa a nuestros alumnos. Entonces, sí los invito a estar más vinculados. Miren, en cuanto a estrategias, que son muy parecidas a los que ya mencionaron los compañeros, pues tenemos las actividades. Algo que no viene aquí, pero ya lo han mencionado, nuestros alumnos requieren modelamiento, ¿sí? Nuestros alumnos requieren rutinas, ¿sí? No puedo hoy dar una clase de esto y mañana ya doy otra. Anoche me ponía a pensar, yo veo a los maestros de educación física cómo ensayan a la escolta, ¿sí? ¿Cómo le hacen para que se aprendan los ritmos y flanco derecho? ¿Cómo le hacen? Con rutina, repeticiones, hasta que sale bien. Entonces nuestros alumnos con discapacidad intelectual necesitan repeticiones, necesitamos modelarles, usar un lenguaje fácil y concreto, no darle 3 indicaciones a la vez, ¿sí? O decirle, para la derecha, tengo que saber con certeza si ese niño reconoce la derecha o la izquierda. Si no la reconoce, pues se va a ir para otro lado, ¿sí? O, te toca contar. Y si no sabe contar, pues lo acompaño en ese proceso, ¿sí?
Y bueno, dice apoyos visuales, no sabe derecha izquierda, pero yo puedo usar una tarjeta roja para la izquierda, una tarjeta amarilla para la derecha, y entonces el niño se orienta. ¿Sí? Adaptación a las reglas. Tenemos que modificar los objetivos de los juegos, ¿sí? Para que sean accesibles, como bien decía, para todos, ¿sí? Si yo voy a implementar un juego que tiene ciertas indicaciones o reglas, yo tengo que ver qué tan conveniente es para todos mis alumnos o para estos dos no me encajan. Entonces tengo que modificar los objetivos y las reglas de esos juegos para que todos puedan participar. Creación de estaciones o circuitos, no sé cómo le llamen ahora, ¿sí? Esas estaciones o circuitos que ustedes hacen deben de ir en distintos niveles de dificultad, del más sencillo al más complejo. Se debe de fomentar los deportes inclusivos, como bien decía, debemos de fomentar la participación de todos los alumnos. Debemos de tener un entorno y comunicación. Siempre hay que usar un refuerzo positivo. Nunca decir lo hiciste mal o no lo sabes hacer. El refuerzo positivo es lo hiciste bien, pero puedes mejorarlo. Tenemos que propiciarles un entorno seguro, eliminar todos los obstáculos donde ellos puedan tener alguna situación de peligro. Sobre todo, paciencia y flexibilidad. Debemos de ser muy pacientes, una actitud de paciencia ante reacciones lentas, porque a veces ellos son lentos, ¿sí? Y ajustar siempre las actividades, ¿sí? Una comunicación clara, como ya les decía, hablar con un lenguaje sencillo, al ritmo del alumno, a veces utilizar gestos, pero no le voy a arrojar 3 indicaciones a la vez, porque a lo mejor nomás me cacha una o no me cacha ninguna. El desarrollo y la evaluación, pues es una progresión lógica. Si vamos de lo más simple a lo complejo, nosotros vamos a ir viendo cómo el niño va avanzando. Esto no va a ser, pues a lo mejor ahora es en el trimestre, tengo que dar una calificación, ¿sí? Pero no se logró lo que me propuse, ¿sí? Entonces tengo que seguir con eso, ¿sí? Porque no es de hoy trabajo y mañana ya lo saben. Nuestros alumnos, como decía una de las diapositivas, van más lento, ¿sí? Entonces hay que poner los objetivos cortos y concretos con esos alumnos para ir viendo su avance. Y tal vez en el primer año no se vean muchos avances en la cuestión motriz, ¿sí? Pero conforme van pasando los años, nosotros que estamos en un camp, vamos viendo cómo los alumnos van madurando su psicomotricidad, su equilibrio y otras tantas cosas que ustedes trabajan, ¿sí? La observación, como les dije, y la retroalimentación, siempre hay que retroalimentar al alumno, ¿sí? Como dice ahora la nueva escuela, usar el error como un área para que ellos puedan aprender mejor, ¿sí? Y el apoyo individualizado, si es que se requiere, pues habrá que tener asistencia física personalizada. Y miren, antes de venir a esta invitación que nos hicieron y agradecemos, me di a la tarea ayer de buscar material porque decía, pues a lo mejor no hay mucho material para educación física y la discapacidad intelectual. Me encontré ayer un texto, un manual, que se los voy a sugerir, lo estuve leyendo ayer, se llama Manual
de la actividad física en las personas con discapacidad. El autor es Manuel Argel. Viene sobre las discapacidades, específicamente de algunos síndromes, sus características y lo que hay que trabajar. Viene la actividad física con la educación especial. Entonces creo que es un buen texto que le serviría si alguien lo quiere revisar para enriquecer sus conocimientos. Manuel Argel. ¿Y el manual? Manual de la actividad física en la discapacidad intelectual. Y por último, para concluir, pues venimos aquí a hablarles sobre diferentes discapacidades, maestros, que es importante conocer, muy importante. Pero más allá de conocer la discapacidad intelectual, tenemos que dejar esa etiqueta. El alumno ya tiene esa situación y verlos como personas. Es Juan, es Carlos, es Lucía. Son nuestros alumnos todos y debemos proporcionarles el derecho al acceso, a la participación y a que aprendan. Muchas gracias.